La propiciación hecha sobre el altar. Shemot más adelante dice en 29, 35, 36, así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días llenarás sus manos. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones y purificarás el altar cuando hagas expiación por él y lo ungirás para santificarlo. Los 7 días que se mencionan en el Pasuk 35 representan, como dijimos, un periodo de tiempo completo para un perfeccionamiento perfecto, ¿no es cierto? O sea, toda nuestra vida. Cada día necesitamos ofrecer a Mashiach como nuestra ofrenda por el pecado. Mientras estemos en esta situación, ¿no es cierto?, presente, tenemos que ofrecerlo cada día. Según el Pasuk 36, el becerro de la ofrenda por el pecado era ofrecido como propiciación. Eso nos propicia nuestra presencia delante del Padre, la reconciliación. Aquí el énfasis es la propiciación sobre el altar. El altar se purifica por medio de hacer propiciación sobre él. Entonces, tenemos que recordar que el altar es una mesa de comedor donde vamos a cenar. Siempre que vamos a servir los alimentos, limpiamos primero la mesa. Queremos quitar todo lo sucio y purificar la mesa. La ofrenda por el pecado purifica nuestra mesa de comedor, o sea, el altar, haciéndolo un lugar limpio para comer. El Pasuk 36 dice que el altar debía ser ungido a fin de ser santificado. En este Pasuk no se menciona nada de la sangre, pero en todos los escritos de Moshe se revela el principio de que la santificación es por medio de rociar la sangre. No queda duda de que el altar es purificado por la sangre, que ha sido derramada. Sin embargo, aquí el altar es santificado por el aceite de la unción. Ya fue rociado con sangre, ahora además va a recibir el aceite de la unción. La sangre representa la muerte de Mashiach y el aceite representa la unción del Ruach, aquello en lo cual Mashiach se convierte. Tenemos la sangre que nos purifica y el Ruach que nos unge. Podemos usar nuevamente el ejemplo de la mesa del comedor. Cuando limpiamos la mesa queremos que esté reluciente, ¿no es cierto? La sangre nos purifica y el aceite hace que brillemos literalmente. Por lo tanto, necesitamos tanto la sangre que nos purifica como el Ruach que nos hace brillar. Esto es ser santificado. Si no podemos recibir al Ruach sin la sangre, o sea, sin la salvación, literalmente. Solamente podemos recibir al Ruach después de haber sido salvos y aceptado al Adón. Pero sin el Ruach no hay santificación tampoco. Debemos recordar que ser santificados es estar separados y marcados, ¿no es cierto? Todas las demás mesas tal vez estén sucias, estén opacas, están sucias y no brillan, ¿no es cierto? Pero hay una mesa que es el altar, que está purificada y ungida, por lo tanto está limpia y reluciente. Como resultado, esa mesa es diferente de las otras, ha sido separada de ellas. Por la consagración, para la consagración del altar se debía hacer entonces la propiciación por 7 días también, ¿no es cierto? Así como la de los sacerdotes. Después de que el altar había sido santificado, llegaba a ser santísimo. Cualquiera que tocara el altar quedaba santificado también. Eso quiere decir que el altar donde se llevaba a cabo la propiciación santificaba las ofrendas. Esa es la cuestión, porque los corderos que llegaban o los becerros que llegaban eran animales comunes, ¿no es cierto? Y como toda la creación, son animales también caídos dentro de lo que es el pecado, ¿sí? Entonces necesitaban también ser santificados. Ya una vez tocando el altar, ya no eran simples corderitos o becerros, apenas tocaban el altar, ya eran ofrendas santísimas, ¿sí? Ofrendas kadosh para Yahweh. De tal manera que el altar mismo podía santificar entonces a aquel que lo tocara también. Cualquiera que toca el altar es santificado y cualquier cosa que se ponga sobre el altar también es santificada. Por lo tanto, cualquier cosa ofrecida sobre el altar automáticamente era santificada. Como sacerdotes que estamos caminando para alcanzar el premio de la eternidad, ¿no es cierto? Caminando los 7 días determinados para esta creación, todos los días debemos ofrecer la ofrenda por el pecado. Cuando hacemos esto tenemos una mesa de comedor que está completamente limpia y ungida, ha sido purificada y está santificada. Cualquier cosa que se coloque sobre esta mesa será santificada. Todas las mañanas necesitamos ofrecer a Mashiach como la ofrenda por el pecado. Esto va a propiciar que tengamos un buen día.
Por lo general la gente se saluda con un buenos días, ¿no es cierto? Cuando hablamos de un buen día no debemos referirnos a un saludo, sino a tener un buen día por medio de ofrecerle a Elohim la ofrenda por el pecado, a tener un día bendecido, un día con su presencia. Si no tenemos esa bendición, no vamos a tener su presencia, ciertamente. Si presentamos a Mashiach como la ofrenda por el pecado cada mañana, vamos a tener un buen día, una mañana de propiciación. Y el resultado será que ese buen día santificará todo el resto del día. En el mensaje anterior usamos el ejemplo de un hombre que invita a Elohim a comer. Cuando ofrecemos a Mashiach como la ofrenda por el pecado, no existirá ningún problema entre nosotros, los que invitamos, y Elohim, que es el invitado. En lugar de problemas, vamos a tener la sangre redentora y el aceite de la unción, los cuales representan la propiciación y la santificación. Ahora hay paz entre el que invita y el invitado, y podemos servirle la comida a Elohim para su satisfacción plena. Necesitamos entender el asunto de la propiciación según el trasfondo de la práctica en los tiempos antiguos, especialmente entre los judíos. Cuando dos grupos tenían algún problema, era necesaria la propiciación, ¿sí? Para resolver las cosas. No se arregla solamente diciendo, ay, discúlpame, me olvidé, como se hace actualmente. Luego de que se llevaba a cabo la propiciación, estos dos grupos entonces podían sentarse y volver a comer juntos, ¿sí? La comida es una forma muy importante en la antigüedad de los pueblos semíticos para establecer comunión, ¿no es cierto? Debido a la propiciación, si cuando ya era realizada, podían estar en paz y podían compartir la comida, ¿sí? Esto es un cuadro, es un tipo de la relación entre Elohim y nosotros. A causa de nuestro pecado tenemos un problema con Elohim. El origen de ese problema sabemos que es Hasatán, ¿no es cierto?, que introdujo el pecado en nosotros y ha llegado a ser un problema insoluble porque está en nuestro interior, ¿sí? Pero Mashiach vino a quitar el pecado, entonces de esta forma él resuelve el problema y lleva a cabo la propiciación, ¿no es cierto? Por lo tanto, siempre que lo ofrecemos a Mashiach como a Elohim, ¿no es cierto?, como la ofrenda de pecado, podemos disfrutar lo que él hizo para nosotros y en ese momento podemos retomar la comunión con el Padre. Podemos sentarnos a comer juntos nuevamente, ¿no es cierto? Porque ya no tenemos problemas con Elohim. Ahora tenemos Shalom y podemos festejar con él.